Bien, regresamos con información importante, es inclusión, equidad y género, y respecto a lo que ya habíamos hablado, que ocurrió con la presidenta de nuestro país. De hecho, así fue como se pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum luego de ser víctima de acoso sexual en las calles de la capital. En conferencia de prensa, la presidenta informó lo sucedido y también detalló que ya presentó una denuncia contra el agresor identificado como Uriel N. Asimismo, condenó el uso indebido de su imagen y del video del momento de la agresión en medios de comunicación, señalando que se trató de un acto de revictimización. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana también informó que el agresor fue señalado de acosar a otras mujeres en las calles del mismo centro de la ciudad. Este hombre podría enfrentar de 1 a 3 años de prisión por dicho delito. En el momento realmente estaba yo hablando con otras personas, no me doy cuenta de inmediato. Llega Juan José, que es quien coordina todo el equipo de ayudantía, lo mueve y hasta después que veo los videos me doy cuenta pues de lo que realmente ocurrió. Decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas. Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país. Primero, es algo que no debe ocurrir en nuestro país. Y no lo digo como presidenta, sino como mujer. Nuestro espacio personal, nadie lo puede vulnerar. Nadie, ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio. Tiene que haber respeto por la mujer, en todos los sentidos. Y el acoso es un delito. También el uso de la imagen también es delito. Hay cosas que tienen límite. El poner la fotografía, eso ya rebasa todos los límites. Es un asunto de calidad humana. Está fuera de toda ética, toda moralidad. Pero además, si uno lo cataloga, puede entrar incluso la ley Olimpia ahí, o la revictimización. Es un asunto de lo que vivimos las mujeres en nuestro país. Entonces no puede pasar como algo menor. Bueno, un tema del que tenemos que hablar y tenemos que hablar mucho. Y justo hoy nos acompañan aquí en el estudio, se los agradecemos mucho, Olimpia Coral. Ella es defensora de espacios digitales libres de violencia para niñas y mujeres, creadora e impulsora de la ley que ha tomado su nombre, Ley Olimpia. Está también la activista feminista Julia Didrikson y la abogada feminista Gracia Alzaga. Bienvenidas las tres. Gracias. Muchas gracias. Y comencemos, Olimpia. ¿Qué aprendizajes podemos sacar de lo ocurrido ayer? ¿Qué cosas debemos hacer para que no pasen esto? Bueno, yo creo que son 3 primeras cosas importantísimas. La primera es que no importa el grado en el que te encuentres de poder, no importa el lado en el que te encuentres de clase social, no importa ni siquiera que seas la jefa suprema de las Fuerzas Armadas de este país, si eres mujer en este mundo patriarcal, eres pretendenciosa a poder ser víctima de un tipo de acoso y de acoso sexual. La segunda cosa es el acoso sexual. ¿A cuántos presidentes han tocado? Veía varias imágenes ayer, ¿no? A muchos. ¿A cuántos presidentes han ultrajado? Tal vez a muchos. Pero acosado sexualmente, a ninguno. Ella la acosaron por ser mujer, presidenta, por ser mujer. Y eso, estemos a favor de Morena, estemos en contra de Morena, estemos a favor de un partido, estemos en contra de otro. Creo que nos debe de indignar a todas las personas y sobre todo si vivimos en un país con altos índices de feminicidio, en una América Latina con 80% de impunidad ante los casos de delitos de acoso, y más si vivimos en un momento en donde si preguntáramos a la audiencia cuántas hemos sido acosadas, cuántas hemos tenido que caminar más rutas, cuántas hemos tenido que taparnos, cuántas hemos tenido que no pasar, todas lo hemos vivido. Hoy lo pasó la presidenta de México. Eso no significa que la haya pasado y que por eso valga más, significa que es un reflejo estricto de lo que significa ser mujer en un sistema machista. Y la tercera creo que tiene que ver con la geopolítica y con la revictimización que le han hecho a la presidenta. Esto de que es un montaje, esto de que parece que no. Yo recibí en el post que hice manifestándome 535 mensajes, de los cuales el 80% de los mensajes era está mintiendo, sonrió, pero ¿por qué una mujer? No sabemos, no es una sonrisa de demencia, es ante no saber qué haces tú ante un acoso sexual, cómo reaccionas ante un acoso sexual. Y la geopolítica tiene que ver, en mi punto de vista, por
En ningún país, en ninguna nación, alguien quiere que tu presidente, que tu jefe supremo, que tu jefa supremo en este caso, se vea en una condición de debilidad. Porque si se ve en una condición de debilidad, eso nos pone en debilidad a todas las mexicanas y nos pone en debilidad a toda la nación. Por eso dije que era ese hombre no solamente un peligro para otras mujeres, sino un peligro para la nación. Entonces, a mí me parece importante estas 3 reflexiones, traerlas a la mesa y entender que si hay revictimización, sea la mujer que sea, siempre te van a culpar a ti de lo que a ti te pasó, y más cuando es sexual. Olimpia, por si fuera poco, el acoso que ya se vivió, pues entras a los medios digitales o prendes tu televisión y encuentras el video por todos lados, ¿no? Así es. ¿Qué responsabilidad tenemos? Digo, es una ley que tú impulsaste y tú sabes mucho de esto, de lo que sucede al momento de compartirlo. Bueno, aquí son 2 situaciones. La primera es la violencia mediática y la segunda es la violencia en delitos contra la intimidad sexual, que sería de ley Olimpia, ¿no? Aquí entra una apología de la violencia digital, o sea, apología porque en realidad no se consuma la difusión de un contenido íntimo sexual, se consuma la difusión de un contenido que daña moralmente, sexualmente a una mujer, en este caso a la presidenta de México. Pero sí es una violencia mediática al estar reproduciendo esta situación que la revictimiza. A diferencia, por ejemplo, siempre lo he dicho, de las violencias que podemos vivir en espacios en donde no hay cámaras, no hay pruebas, tú lo dices y entonces tal vez solo cuando lo recuerdas, cuando recuerdas el relato, vuelves a un poco de revictimización. Pero cuando hay una cámara, cuando hay una prueba y volvemos a repetir el video, sí. O sea, eso es revictimizar, es como si volviéramos a poner la imagen de amarillista, del tipo que está con la cabeza cortada. ¿Por qué? Porque es algo que le hizo daño a una persona. Y el no saber, y esos comentarios que me parecen asombrosos de no supo reaccionar. ¿Sí saben cuántas mujeres saben reaccionar ante un acoso? Entonces, el hacerlo o el llevarlo, si bien no se consumaría estrictamente como un delito ante ley Olimpia, sí es una apología y sí se consuma como un tipo de violencia en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, como violencia mediática, y también puede ser en el ámbito civil como daño moral por las condiciones en que se dio esto. Ayer platicaba con una amiga, a ver, es que la tocó a otra persona, ¿le han tocado los testículos? Le tocaron los senos. Eso es contenido íntimo. O sea, le tocaron los senos. Entonces, a mí me parece importantísimo que las reflexiones sean la no revictimización, tanto como sociedad y como medios de comunicación. Si ya lo aprendimos a no ser amarillistas, cuando hablábamos de la ley Olimpia, no se acuerdan que me hacían entrevistas y ponían fotos de mujeres desnudas. Sí. O sea, lo hemos aprendido. Asimismo, tenemos que reeducarnos y reaprender a no seguir viralizando, a no seguir consumiendo esto, a menos que sea en condiciones de la prueba. Eso es una prueba fehaciente de que te iba a preguntar. Porque muchas veces digo, hoy estamos hablando de la presidenta, las imágenes son más que claras y no queda duda, pero hay muchas mujeres que pues lo utilizan como una prueba de lo ocurrido, ¿no? Ante el sistema procesal, esto es una prueba. Ante el sistema, me parece, social, de memoria, de conciencia, de ética, me parece que volverlo a reproducir sería recordarle a la presidenta que fue víctima de acoso, pero además todavía recriminarla, y no hiciste nada por eso. Sí, de hecho eso llevó, por ejemplo, a que Milenio decidiera ya no transmitir ese video más, ni esas imágenes. Gracias. Gracias. Cuéntanos un poco también, siguiendo con este tema del derecho y de que estamos ante un delito, ¿no? Presenciamos un delito, la comisión de un delito. A mí me parece bien importante que la presidenta comience a hablar de esta situación, denunciando la situación, o sea, y hablando expresamente un mensaje hacia las mujeres mexicanas. Eso es lo más importante, y que ella en un principio diga que presentó una denuncia y que ese es el ejemplo que ella le da también a las mujeres mexicanas de que denuncien cuando sean víctimas de algún delito. Que esto es fundamental, no nada más en la conversación, sino cómo repercute en la vida de las mujeres. El que la presidenta dé el ejemplo de que denuncien y de que más mujeres puedan decir, mi presidenta lo hizo, entonces yo también lo hago. Y por otra parte, voy a añadir 2 cosas a esto. Ella habla sobre todo de una homologación de los delitos, porque lo que puede ser delito en la Ciudad de México puede no ser delito en Tamaulipas.
porque cada estado tiene su propio código penal. Entonces ella habla en su facultad como presidenta de no nada más denunciar, sino qué más se puede hacer desde estos espacios, desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Primero, esta homologación de los delitos, no nada más del acoso sexual, sino también del abuso sexual, porque muchas veces pasa que ahora vemos en el video que es de 1 a 3 años por acoso, pero hay otros estados en donde únicamente te ponen a disposición de un juez civil, entonces habla de una remuneración, etcétera, entonces de una compensación económica. Sin embargo, tenemos que hablar de cómo se procesa ese delito, es decir, cómo llega a las fiscalías, porque también uno de los más grandes problemas en México es que las mujeres denuncian y ¿qué más sucede? Nada. Y una cosa más, habla de una campaña de sensibilización hacia los hombres, porque si bien la conversación es denunciar, si bien la conversación es la revictimización y la violencia digital del cual ella es víctima, hay que hablar también del papel de los hombres en todo esto, es decir, que la pregunta deje de ser ¿qué pasó con su seguridad? Y que la pregunta empiece a ser ¿por qué los hombres se sienten con el derecho de violentar el espacio personal de las mujeres? Claro, y también esperaríamos todas las mujeres que pues nos den el tacto, ¿no? Se me fue la palabra, pero la perspectiva de género que le están dando a la presidenta, porque en experiencia personal he ido a hacer una denuncia y se me ha hecho unos cuestionamientos que dices, verdaderamente me están preguntando esto y me han pedido un montón de pruebas o que no son suficientes las que tengo cuando es muy explícito. Cuestionamientos que son el reflejo de todos los comentarios que están en redes sociales. Exactamente. Exacto. Sí. Entonces, ¿por qué llegas a pararte a dar una denuncia y te hacen estos cuestionamientos que te hacen sentir que estás haciendo mal al denunciar? Totalmente. Una autoridad que está supuestamente puesta para nosotras las mujeres. Claro, y Olimpia lo decía, ¿no? Primero, no hay víctima perfecta. Segundo, tampoco hay un manual de cómo actuar. Inclusive ella, al narrar los hechos, dice que ella no se dio cuenta, ¿no? Y que inclusive ya cuando ve el video, inclusive voltea y hasta dice como, ok, para inclusive control de la situación, y ya después cómo va sucediendo las cosas y la conversación pública influye muchísimo. O sea, es decir, los primeros momentos a través de que se difunde eso, narra de cómo se vuelca la sociedad a hablar respecto al actuar de la víctima, en este caso la presidenta, y al actuar de la sociedad, hablar de montajes, hablar de su seguridad y no hablar del hombre. Inclusive hasta dicen, ¿fue detenido o no fue detenido? Claro que fue detenido, pero no tendría que ser detenido porque sea la presidenta, sino porque cometió un delito y porque el mensaje debe ser a todos los hombres en la sociedad que si cometen algún delito van a tener que ser sentenciados y van a tener que cumplir alguna pena. No se puede tocar a una mujer sin su consentimiento. Exactamente, ese es el mensaje más fundamental de todo esto. Cuéntanos, Julia, tú reflexionabas en Instagram justo a esta actitud de las víctimas cuando son agredidas y que por momentos no pueden reaccionar, ¿no? Te paralizas. Claro, porque nuestra respuesta hacia el acoso callejero, en este caso, está mediada por la presión social, por la vergüenza que incluso podemos sentir, está mediada por el miedo, está mediada por la sobrevivencia, está mediada por el quiero salir rápido de esta situación. Entonces son muchos factores, como lo decían mis compañeras, que a nadie nos enseña a reaccionar. Y por otro lado también comentaba que es muy importante decir sobre la construcción de la masculinidad, que es la que permite que los hombres sientan tener el derecho de acercarse a cualquier mujer, y ya vimos que de verdad puede ser a cualquier mujer. Familiar, compañera, persona que no conozca, en el espacio público, pero también en el espacio privado. Este poder que sienten algunos hombres, claro, a partir de esta construcción violenta de la masculinidad, incluso sin darse cuenta que lo que estaba haciendo era una agresión hacia la presidenta. Y a lo que voy con todo esto es, como mencionaba Gracia, creo que se necesitan muchas campañas de sensibilización, porque no es la primera vez que hablamos sobre acoso sexual. Tuvimos en México un boom enorme en el 2017 a partir del Me Too, que duró años y que se vuelve a retomar muchísimo la conversación de la violencia sexual con todo el movimiento de Olimpia, y hoy se vuelve a poner sobre la mesa, pero no se ha dejado de hablar. Es tan importante lo que hizo hoy la presidenta en la mañanera, porque tal vez jóvenes tengamos acceso, jóvenes con acceso a internet, tengamos
cercana a esta información, podemos identificar los distintos tipos de violencia, pero no todas las personas pueden hacerlo como nosotras. Entonces, que en la mañanera se ponga este tema, se diga tan claro como lo mencionó la presidenta, es importantísimo para el cambio cultural de nuestras conciencias y de nuestra sensibilización de género. Otras personas, adultas mayores, personas que tal vez no tienen acceso a internet, pero sí a televisión, pueden acercarse a entender que el tocamiento no consensuado es acoso y es un delito. Y además, fíjense que a mí me llama mucho la atención como la justificación del agresor. Estaba borracho. ¿no? Además, creo que la presidenta incluso fue un poco generosa al decir estaba borracho. Puedes estar borracho, alcohólico, drogado y no tienes por qué eso hacer una justificación de ser una violación a la intimidad sexual de nadie, ¿no? Entonces, a mí me parece importante entenderlo porque además es una justificante dentro de los procesos jurídicos de decir tiene demencia, estaba borracho, estaba loco, para bajar el nivel de violencia en el que se había dado. Y la segunda, hoy estaba escuchando una frase que decía, la sonrisa de la presidenta no nace de la complacencia, nace de la inseguridad, ¿Qué haces cuando no reacciona, no hay un manual de reacciona, defínete así, sonríes, o sea, son así para mantener la paz, no sabemos qué hacer, o sea, y la tercera, sigo insistiendo muchísimo en el tema geopolítico porque ¿cómo nos ven en otros países? Sí, es una noticia internacional. Si así pueden llegar a la presidenta, ¿cómo nos ven en otros países? Y esto es un reflejo de que, señoras y señores, existe el sistema patriarcal. Se llama patriarcado y se llama machismo. Y esto solo le pasó a la presidenta mujer, a la primera presidenta mujer de este país. Y cuando yo lo decía así, ahora que escucho en este sentido a mis compañeras, también escuchaba yo varios comentarios, ya les llegaron al precio las activistas, ya les llegaron al precio para hablar de esto. Yo creo que ninguna mujer que se considere feminista o ninguna compañera que se considere defensora de derechos humanos estaría a favor o debería de estar a favor éticamente de que se justifique la agresión sexual a otra mujer. No solamente a otra persona, a otra mujer. Claro, el mensaje que da para la sociedad y hasta de manera internacional, como bien lo mencionas, que esto le esté ocurriendo a la mujer con el puesto más alto en el país, ¿no? Que no podría ocurrirle entonces a cualquier otra mujer. Deberíamos de considerar, ahora que decías el tema de decir estaba borracho o tiene algún problema, ¿no? Penas más elevadas o sanciones más duras. Pues sí y no. O sea, claro que las penas, la homologación de los delitos ayudan a esta parte pues judicial, por así decirlo, pero hay dos pilares muy importantes, las fiscalías. Las fiscalías necesitan una reforma muy profunda justo que atienda la perspectiva de género, que tengan pues la atención directa hacia las mujeres y que todas estas carpetas realmente sí tengan algún sentido, ¿no? Es decir, que sí surtan efecto. Es decir, existe una fiscalía especializada para la atención de delitos sexuales y de mujeres, pero en realidad deberíamos desaparecerla y que todas las fiscalías estén capacitadas para atender estos delitos, ¿no? Sí y no, ahí, bueno, hay justo una parte del debate es claro, o sea, en realidad las fiscalías, independientemente de si es especializado o no, tendría que tener pues perspectiva de género sí o sí. Por obligatoriedad. Exactamente, y de hecho la secretaria de las Mujeres habló pues de estos protocolos de actuación que se van a generar a nivel federal para que se aterricen a lo local y al mismo tiempo una capacitación constante con perspectiva de género y sobre todo el cómo atender a las víctimas. Pero esto no es lo más importante. También decías que no. Exactamente, no es lo más importante. Lo más importante es el cambio cultural. O sea, es decir, esta mirada punitiva de únicamente hay que castigar, si no volteamos a ver inclusive todo qué es lo que está sucediendo con los hombres, porque normalmente las campañas van dirigidas a nosotras. No lo permitas, no seas víctima, tú te cuidas, date a respetar, no provoques, no salgas a la calle. Pero la realidad es que no es así, porque inclusive haciendo todo esto sigue pasando. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los hombres con todo esto? ¿Cuál es la responsabilidad de los jóvenes? ¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación, de las redes sociales, que inclusive hacen que pues se fomente todo esto? Lo vemos con las generaciones más jóvenes, ¿no? Yo haría una añadidura simplemente de cuantificable. Más allá de si la audiencia, feminismo, machismo, hoy en Milenio invitaron a 3 feminazis a defender a la presidenta, porque esas son las cosas que se dicen en las redes, limitadas que se dicen, ¿no? Yo haría una añadidura.
vamos a hablar en temas cuantificables, ¿no? 88.9% de víctimas de violencia sexual somos mujeres, perpetuadas en un 97.3% por hombres. Si te dicen a ti, señor, señora, en la calle de la derecha están asaltando y en la calle de la izquierda no asaltan, ¿en dónde vas a enfocar la política pública, el cambio de conciencia? ¿En la calle de la izquierda donde no asaltan o en la calle de la derecha donde se asaltan? Bueno, ubiquémonos ahí, ubiquemos a estas dos formas, ¿no? Y yo creo que lo que dice Gracia y lo que dice nuestra compañera Julia es sumamente importante, pero también haría otra añadidura. No nos debería de corresponder a nosotras. Háblense entre hombres, por favor. Háblense entre hombres, que ellos también se hablen. Háblense entre hombres. La salud mental de los hombres es importantísima. Necesitan hacer grupos de hombres en donde se hable de esa masculinidad. Que se hable de esa masculinidad, que se hable de esto, que se diga, oye, otro como yo hizo esto, ¿qué está pasando con nosotros como hombres? Cambiemos el chip de la masculinidad. Pues mucha gente o muchos hombres son los que empezaron a hablar de el montaje y de la sonrisa y las bromas y los chistes. Además, una persona que quiere hacer un montaje, perdón la palabra, pero ha habido tantos montajes políticos en esto. Yo soy cero partidos. Para mí los partidos políticos nos deben a todas las mujeres, a todos los partidos tienen deudas con todas. Pero un montaje lo haces en tu seguridad, en otra cosa. Nadie lo hace en lo sexual. Sí. Nadie lo hace en lo sexual. Nadie quiere que te hagan, casi te metan la lengua, que se te acerquen, que te toquen el cuerpo. Que te invadan. Que te invada el cuerpo. Sí. O sea, quiero agregar algo con lo que decías, Olimpia. Claro que tiene que venir también por parte de los hombres. O sea, las feministas muchas veces hemos dicho, no es nuestra tarea. Yo creo que en los feminismos en los que me reconozco sí tenemos que trabajar en conjunto con varones, pero además me parece que hace falta representación de varones en las redes sociales que pongan sobre la mesa otros valores de ternura, de igualdad, de justicia, de sentimientos, porque lo que vemos en las redes, que es en su mayoría, son personas como el Temach, el Chicharito, que tienen grandes públicos. Entonces, ¿cómo va a cambiar toda esta conciencia y esta transformación cultural sobre la masculinidad? Necesitamos en los grandes medios a otras formas de masculinidad. Bien, Olimpia y Gracia, Julia, ¿les parece que vamos a ver una pieza que preparamos precisamente que tiene que ver con el acoso para después comentarla? Porque en este espacio todos los días le damos cuenta de las muchas violencias machistas y también lo que pasó ayer, lamentablemente, pues no es un caso aislado, sino una situación que hemos vivido muchas y muchas veces. Y también reconocemos en este espacio los actos de resistencia, valor y sororidad que se detonan sobre todo a través del arte. Por eso UNAM Global TV nos presenta un gran ejemplo. Desde muy chavitas empezamos como a transitar el espacio público de una forma muy distinta a como la transitan los hombres. Te das cuenta de que traes la guardia, pero hasta el tope. Tengo varias obras que versan sobre las violencias, esa es como la materia prima, para ir desmantelando este sistema, ¿no? Como a través de la cultura, que es a lo que me dedico, dígase arte activista. Patricia y Serrucha visibilizan el acoso callejero a través del documental y la fotografía. Desde niña y de más joven, o sea, llegué a sufrir persecuciones, llegué a sufrir que alguien eyaculara sobre mí, tocamientos en el metro, por supuesto las miradas lascivas, los piropos. El acoso callejero son una serie de violencias que se presentan en el espacio público. Puede implicar varias conductas que pueden incidir en cuestiones de violencia psicológica, por ejemplo, estos gritos o los mal llamados como piropos, la violencia física, por ejemplo, cuestiones alrededor de ciertos tocamientos no deseados, que también se manifiestan como violencia sexual. En México, casi la mitad de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido este tipo de violencia a lo largo de su vida. Las calles, autobuses, mercados y el metro son algunos de los lugares donde más ocurre. Viene de un tema alrededor del ámbito de la impunidad y la normalización de ciertas prácticas, sobre todo prácticas machistas, en las cuales se acepta que el cuerpo de las mujeres es un cuerpo que le pertenece a los hombres. Vulnera múltiples derechos, entre ellos el goce y recreación en espacios públicos. Dejas de vestirte como tú quieres,
no puedes salir a ciertas horas de la noche, o no puedes salir sola, pierdes autonomía, pierdes tu independencia. Pero también se generan procesos de resistencia frente a las deficiencias institucionales, como lo son las acciones contra el acoso callejero que Patricia, Serrucha y otras mujeres elaboraron. El espacio es público, mi cuerpo no. El espacio es público, mi cuerpo no. Ha sido un ejercicio muy interesante y muy productivo por parte de los grupos feministas, y es eso lo que ha llevado a que más mujeres puedan tener la posibilidad de identificar bajo ciertas conductas, eso es lo que me está sucediendo y esto es lo que puedo hacer. Hablamos de la importancia de acompañarnos y de estar juntas para poder reaccionar. Bueno, justo regresamos a cerrar esta mesa. Muchísimas gracias por haber venido. Olimpia, ¿con qué te quedas? Cuando eres víctima de violencia sexual, aunque puedas hablar, parece que te hacen muda. Cuando puedes oír, parece que te hacen sorda. Cuando puedes ver, parece que te hacen ciega. No hay una forma adecuada, correcta. Nos invalidan completamente, se nos olvida nuestro poder. Y así sea la compañera que vive en el último lugar de la Sierra Norte de Puebla, así sea la compañera que vive en la periferia o la misma presidenta de la República, pido justicia para todas las mujeres que han vivido acoso y que no haya ningún tipo de interpretaciones de poder para que esa justicia realmente llegue a las mujeres. Gracias. Pues así como también tuvimos el ejemplo de la Miss México en Miss Universo que alzó la voz ante la violencia, también tenemos el ejemplo de la presidenta, y esto habla de una imagen distinta que generamos ante el mundo, de decir que las mujeres mexicanas no nos dejamos, que las mujeres mexicanas alzamos la voz, denunciamos y al mismo tiempo estamos buscando un cambio cultural profundo que realmente ataque las violencias, porque con la primera presidenta mujer no es nada más que lleguemos todas hacia lo bonito, ¿no? Sino también hacia denunciar, hacia alzar la voz y sobre todo pues a eliminar las violencias. Julia. Todos los cuerpos deben ser cuidados y respetados, pero pareciera que hay algunos cuerpos que importan menos que otros. Con eso, muchas gracias a las tres. Gracias a todas y gracias a ustedes por acompañarnos. Están en Milenio, están en buenas manos.